Gracias, tío. Chicos, entonces el objetivo de la clase es analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, ¿cierto? Con el tiempo, ¿verdad? Todo cambia, caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio, ¿verdad? Las épocas, todo, sobre todo las épocas son todos los cambios que aparecen en todos los ámbitos. Hay también un cambio en la tecnología y en las necesidades, ¿verdad? El objeto tecnológico es algo tan simple como que es un objeto, estamos repasando, ¿eh? Chicos, un objeto es ¿qué? El objeto tecnológico son todos los objetos creados por el hombre. ¿Tiene problemas tu micrófono, Cristal, parece? El objeto tecnológico es un objeto creado por el hombre. Perdón, sí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí mucho mejor, sí. Se escucha así como rapidito, así como cuando hacen comerciales. Claro, lo principal y lo más importante es que es creado por el hombre. ¿De acuerdo a qué? Una A necesidad. una necesidad. A una necesidad específica. Eso, chicos, hay que tenerlo siempre presente, porque podemos nosotros o pueden las personas, los grandes electrónicos, etcétera, crear muchas cosas, pero a ver la pregunta del millón. ¿Ustedes siempre o creen siempre que el objeto se crea por una necesidad? ¿Será así? No, porque también se puede crear para una comodidad. Claro. Ahí está íntimamente relacionado, ¿no es cierto? Porque díganme una cosa. Dice, ¿por qué se crean los objetos tecnológicos? Obviamente, el tema principal, chicos, es la necesidad. Eso está clarísimo. Pero si nosotros analizamos todos los objetos que han salido al mercado, todos los que conocemos, en base a una publicidad, ¿cierto? Porque los conocemos por eso, y la publicidad juega un rol súper importante acá. ¿Será siempre una necesidad? Porque díganme una cosa, el hombre, claro, y el hombre y la mujer, ¿cierto? Vivieron por décadas lo que tenían y ellos, ¿cierto? Lo hacían y lograban sobrevivir, ¿verdad? Pero también pasó que, por ejemplo, si nos vamos a un extremo, cuando las mamás hace del siglo pasado, del anterior y el anterior, tenían que lavar su ropa, se sacrificaban, ¿cierto? Había ahí un problema de qué. ¿Cuál era el factor importante que la tasa de mortalidad fuera tan grande? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Habían objetos que a lo mejor a nosotros nos parecen normales ahora, pero en ese tiempo no existían. Y en base a eso el hombre creó, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Quizás de sus abuelos, de mis abuelos, de otros abuelos. ¿Qué pasaba con eso? Porque el objeto tecnológico, uno de los más importantes, ha sido la lavadora, chicos. Y no hace tanto. Las mujeres tenían que, ¿cómo que hacían? A ver, Antonia, dime. Lo hacían a mano. ¿Qué creen ustedes que pasaba? Estaban en el río. Y eso requería más trabajo. ¿Ya? ¿Javiera? ¿Qué pasaba con las personas que iban a lavar? ¿Dónde lavaban? Era, si nos ponemos a pensar, era en cierta forma humillante, chicos. Ellos lavaban en acequia, ¿cierto? Significaba un esfuerzo del cuerpo de las personas, ¿verdad? Frío, con calor, ¿cierto? Entonces eso era un factor importante para las enfermedades. Y ahí vamos a como
a adjuntar quizás algún concepto de nuevo, aunque se sabe, eso está implícito, pero el factor de las enfermedades, niños, de las muertes, era súper importante y tiene mucho que ver con la creación de los objetos, en todos los ámbitos, ¿verdad? De la medicina, de los objetos domésticos, educacionales, etc. Eso tiene que ver y es un factor súper importante. Pero también yo preguntaba al comienzo de la clase, siempre en el contexto ahora, 2021, ¿cierto? O podría ser desde el 2020, ¿ya? Dentro de ese contexto, todos los objetos que se van creando, ¿son necesarios? No, porque a veces lo hacen como, o sea, no con la idea de que sea algo para ayudar a la persona a facilitarle algunas acciones, sino que simplemente sacan algo para llamar la atención. Claro. Y ahí, ¿qué tiene que ver, niños? Por ejemplo, hay lavadoras en Estados Unidos, no sé si han llegado acá, que se encienden con un control remoto. Y tú la puedes hacer funcionar desde lejos, ¿cierto? Pero eso es tan necesario. Es una necesidad, pero ya máxima. No. Matías, ¿qué crees tú? ¿Es tan importante ese tipo de En creación? algunos casos sí, por ejemplo, una persona inválida. Chicos, hay problemas con su micrófono. Para cierta gente sí sería necesario, pero no para todos. Claro. ¿Qué factor importante se involucra acá, Alonso? ¿Qué concepto agregarías a eso? Porque no solo con la lavadora, hay muchos objetos. Puede ser una necesidad para un tipo de persona, de un lujo para otras personas. Puede ser eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Sí, Puede ser una necesidad para un tipo de personas, estos avances que hablamos en Grandes Cristal, pero puede ser un lujo para otras. Ya hablamos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito doméstico, ¿cierto? En el área doméstica. Ahí el factor económico empieza a funcionar, ¿cierto, Cristal? ¿Por qué? Porque díganme ustedes, una persona que tiene un sueldo base mínimo, que no puede como llegar a fin de mes, ¿cierto? Y trabaja y todo. Ese tipo de objeto sería un lujo. Y impensado en adquirirlo, ¿cierto? Porque en el fondo la lavadora cumple con su función de lavar, enjuagar, centrifugar y listo. Y eso me refiero a muchos objetos, no solo la lavadora. ¿Ustedes qué objetos piensan ustedes que estarían, no sé si de más, porque como les digo, hay gente que los puede adquirir, no todos, pero que no son una necesidad extrema? Ahora, lo que ustedes conocen en la tecnología. Yo creo que una necesidad así como primordial, yo creo que no sería la tele. O sea, sirve para informar y todo, pero como más para la entretención, se podría decir. Se podría decir lo mismo de las consolas de videojuegos. Sirven para entretener. No es una necesidad primaria. Exactamente. Claro. Y ahí también podrías entrar en, por ejemplo, juegos de Play, ¿cierto? Todo lo que es videojuego. Eso sería como un lujo, claro, los papás, un regalo, ya fue el día del niño, con esfuerzo lo compran. Pero si no estuvieran, no hubieran sido creados, tampoco nadie los compraría, ¿verdad? Ahora, siempre van a haber objetos de un valor exorbitante, ¿cierto? Que son un lujo,
¿verdad? Ahí entra el factor necesidad, lujo, dinero. Irían como a la par, ¿cierto? Y la necesidad extrema, Alonso, dime. No todo es como un lujo, o sea, por ejemplo, un No, computador en estos casos se necesita, pero para, por ejemplo, en nuestro día, para aprender. claro, no todo, ya seguí. Claro, no todo es lujo, pero a lo que me refiero yo, o lo que estamos analizando, Alonso, muy bueno tu punto, es que son importantes todos los objetos y la pregunta era, ¿son realmente una necesidad importante los últimos objetos? ¿O sería algo más, quizás un lujo para cierto tipo de personas, para otros quizás no, porque tienen, digamos, lo pueden adquirir? Pero la pregunta era, ¿son siempre tan importantes la creación de objetos, por ejemplo, los de ahora, los de 2020, 2021? Han creado objetos, chicos, que a lo mejor ni siquiera ustedes se imaginan. Entonces, si hablamos de que el objeto se crea por una necesidad, habría que clasificar o no el más importante, menos importante o no importante. ¿Se podría hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Sí, Igual ¿no es creo que cierto? sí. Claro, porque quizás no es que las personas sean conformistas ni ya me quedo con esto, no. ¿De acuerdo a qué es la adquisición de objetos, chicos? ¿De acuerdo a qué? Obviamente una necesidad, pero ¿cuál es el otro factor importante? Al tipo de público que quiere llegar. ¿Ya? Pero aquí, fíjense en el ejemplo que les voy a dar, chicos. Si hay una necesidad, más arriba, estamos en el comienzo, por ahí, gracias. Chicos, si por ejemplo hay una familia que el papá, como les decía yo, tiene un sueldo aceptable, quizás mínimo, digamos si nos vamos más a lo extremo, tiene una necesidad imperiosa, por ejemplo, su refrigerador se echó a perder. Hace un esfuerzo, lo adquiere, lo compra, ¿cierto? Quizás es un refrigerador básico, pero cumple la función, ¿cierto? Para lo que él necesita. Para él eso, claro, qué bueno que lo compré, los alimentos se van a mantener, etc. Pero ¿qué pasa si él, al momento de comprar ese refrigerador de uno, que es ya gigante, 4 puertas, ¿cierto? Hay unos que parecen closet, chicos, son increíbles. Dependiendo de su necesidad, porque la necesidad imperiosa aquí en el refrigerador es mantener los alimentos. Que le agreguemos, ponte tú que hacen helados, que mantienen el agua fría, etcétera, etcétera. Algunos tienen hasta microondas, que está como incorporado. Eso no es una necesidad imperiosa, ¿o sí? Claro, Matías, ¿verdad? ¿Es una necesidad imperiosa o no? ¿O cumple con la función que la persona quiere? Claro, Joaquín, pero ahí ya entramos en otro tema, ¿cierto? Porque la función de los objetos, la función que ellos cumplen es, o nosotros adquirimos, o sus papás, esos objetos por una razón importante. Mantener los alimentos, en el caso de la lavadora, lavar, qué sé yo, enjuagar, centrifugar, ¿cierto? Un teléfono, comunicarnos, algo importante, etcétera, pero ya empieza a evolucionar de tal forma, asociado a esto están los elevados costos. Mi pregunta ¿es importante ese tipo de objetos o solamente nos quedamos con la necesidad de acuerdo a qué lo podríamos adquirir? ¿Qué factor importante entra aquí a jugar?
Tal vez la persona adquiere ese refrigerador porque quiere como lo mejor para él, esa persona, y se puede dar ese Claro, lujo quiere porque lo tiene mejor. dinero. Pero, por ejemplo, si él tiene un sueldo, digamos que normal, si se quiere, o mínimo, Bueno, pues ¿cuál entonces, sería su pues, necesidad imperiosa? ¿Cuál tener sería un esa? refrigerador que cumpla la función nomás. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que, saben, chicos, las necesidades empiezan como a jugar un rol súper importante. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad de las demás personas? Pero hay un factor que implica la necesidad en estos tiempos. ¿Qué factor empieza a jugar ahí? La adquisición de los objetos. ¿Sería la parte económica? Sí. Ya no sería necesario, ¿cierto?, que los objetos evolucionaran tanto. Quizás con el tiempo, ¿cierto?, las necesidades vayan creciendo o el interés. Entre un interés y una necesidad, el lujo, hay relación, porque si hablamos nosotros de interés por una necesidad, por adquirir algo, porque obviamente lo necesita, ¿cierto? Y ese objeto cumple con lo que yo quiero, por eso lo quiero. Pero ya cuando eso evoluciona de tal forma que responde a otras necesidades, deja de ser tan necesario, ¿cierto? Solamente nos quedamos con la función. Obviamente las personas van a adquirir de acuerdo a las posibilidades económicas. Eso no está en discusión. Entonces, ojo con eso, chicos. ¿Ya? Es tan necesario un objeto que haya evolucionado tanto, porque fíjense ustedes, chicos, que los objetos tienen etapas, ¿cierto? Tienen épocas. Obviamente no nos vamos a quedar con, no sé, con la lavadora antigua que solo lavaba, ¿cierto? Nada más. La mamá también tenía que ser el otro proceso de sacar, enjuagar, estrujar, etc. De a poco fue evolucionando, y qué bueno que va evolucionando. Pero el lujo, ¿cierto? Las necesidades innecesarias también juegan un rol importante. El factor económico es súper importante también. Quizás las necesidades de una persona que vive en algún lugar, no sé, en una población que tiene mucho esfuerzo, que los papás trabajan, se sacan la mugre, perdónenme ¿cómo se llama el ejemplo? Su necesidad imperiosa es quizás que la mamá descanse, que no trabaje tanto, que no se enferme. En el fondo todos queremos lo mismo, ¿cierto? Si nos trasladamos, ¿cierto?, a otro tipo de persona, tus necesidades van a cambiar, pero la necesidad principal existe para todos, ¿verdad? Y ahí dice, ¿cuál es la principal característica histórica de un objeto chico? Pregunta de prueba, te las doy como un regalito. ¿Cuál es la principal característica histórica de la elaboración de un objeto tecnológico? Vayan pensando, de acuerdo al relato que hicimos en la primera clase, en marzo. La idea. Y eso, ustedes contesten clarísimo, sin falta de ortografía. Aprovecho de darles el mensaje. ¿Cuál es la principal característica histórica en la elaboración de un objeto tecnológico? Pénsenlo. La otra pregunta dice, previo a su elaboración, los objetos tecnológicos requieren de qué? Si yo voy a elaborar por una necesidad imperiosa, ¿cierto? El mundo lo necesita, sí o sí. ¿Qué tengo que hacer antes? Pregunta de prueba modificada. Tener una idea, una necesidad, una planificación, los materiales y una investigación. Dentro de la planificación hay un estudio, ¿cierto? O antes de la planificación, dentro de la planificación o después. ¿El estudio cuándo se hace? Chicos, Cristal, quédate calladita. A ver si hay otros compañeros que quieran participar.
¿Cuál es la diferencia entre proyecto y planificación? ¿Cuál es la diferencia entre El proyecto idea? vendría siendo como lo que yo quiero hacer y en la planificación es como cómo lo voy a hacer. Ya tengo la idea definida, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, Es lo que ¿cuál es la necesidad primero? Una necesidad imperiosa, importante, urgente. ¿Qué hago? Ideas. Ya, tengo mi idea precisa. Después de la idea, ¿qué hago, chicos? ¿Investigar? Tengo una idea. Por ejemplo, mi idea es, quiero pintar un cuadro, porque necesito hacer un regalo a una persona importante y me invitó a una fiesta. Así, es un ejemplo súper básico. Si yo tengo habilidades para algo, para pintar, dibujar, bordar, etc. Aplico mis habilidades, chicos. ¿Cierto? Dentro de la idea está la factibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Supongamos que yo sé dibujar, o sea, no supongamos, dibujo, pinto. ¿Pero qué voy a pintar? ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué le gustará a él? ¿Cuál será, entre comillas, la necesidad que pueda tener esa persona? Entonces, ¿qué hago ahí yo? investigar lo que a él le gusta. ¿Qué hago yo? Analizar su necesidad. ¿Ya? ¿Tengo claro lo que él quiere? ¿Qué hago? Antes de la planificación. ¿Qué defino? ¿Diseñar? Diseñar, chicos. Concepto importante. Diseño, y ese diseño son varios pasos. Tú puedes diseñar 3, 5, 10, 20. Así es lo que se hace, hasta llegar al objeto que tú dices ya. Este es el que quiero, cumple con mis aspiraciones, cumple con la función que yo también quiero que tenga. Y luego, cuando tenemos el diseño de ese objeto, ¿qué hacemos? Planificamos. Y ahí dice, como dijo Cristal o alguien de Ignacia, aparece, ahí entran los materiales, ¿cierto? El paso, cómo lo voy a hacer, acuérdense medir, acuérdense unir, todos esos conceptos que van dentro del diseño. Y luego de eso aplicamos todo lo demás. Entonces, para poder realizar o elaborar un objeto, chicos, los conceptos tienen que estar. Fíjense ustedes, quizás más de alguno de ustedes ha querido hacer algún regalo. Piensa, ¿qué voy a hacer? Porque para hacer un regalo, un obsequio, ustedes o nosotros siempre se tienen que pensar en lo que le gusta a la otra persona, no en lo que me gusta a mí. Porque a mí me puede gustar, no sé, pues yo puedo pintar al óleo, ¿cierto? Que a lo mejor a la otra, o a lápiz, o a la otra persona le gustará, no sé, pues el acrílico, le gustará solo el bosquejo con lápiz carbón, ¿cierto? Pensando siempre en el otro. Y por eso se habla que cuando se crean los objetos tecnológicos se hacen en base a una necesidad generalizada. Se hizo un estudio a nivel local, ¿cierto? Quizás un poco más amplio y después a nivel mundial. Y ahí entran entran otros factores, entran estadísticas, estudios, clima, lugar, etc. Ahí ya tendríamos que extendernos mucho y eso nos estamos concentrando solamente en esto. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Algo que quieren saber? ¿Algo que se confunden? Profe, ¿cuál es la principal característica histórica de un objeto tecnológico? Estás hablando como ten cuidado con tu micrófono, Cristal, de nuevo. Profe, ¿cuál es la principal característica de un objeto tecnológico? ¿Cuál era? Claro, eso podría ser una pregunta única. La característica
podría ser la necesidad principal dado a la época y el contexto, ¿cierto? Si comenzamos nosotros a analizar desde el relato que se hizo desde el hombre prehistórico, esa es una necesidad histórica pero importantísima. Necesidades del hombre prehistórico y su evolución a través de la historia. ¿Sí? Ese es su principal. ¿Por qué es principal, chicos? Porque si nosotros nos vamos al contexto de lo que hemos leído, visto, etcétera, de la prehistoria, el hombre no tenía nada, nada, nada. Era un ser que vagaba por la tierra. ¿Cuál fue su principal característica? La inteligencia, que también fue evolucionando con la época, con los tiempos, con todas las etapas. Entonces, la necesidad importante sería que él fue capaz de satisfacerla. Claro que esto no fue inmediato, se demoró años, miles de años, ¿cierto?, en evolucionar. Quizás la evolución ahora es más rápida por todos los adelantos también tecnológicos que hay, ¿cierto? Uno dice, ya voy a, no sé, voy a elaborar ¿cómo se llama? Voy a fabricar un teléfono inteligente, y ese inteligente da para muchas preguntas. Inteligente, además de los que tenemos, ¿qué otro tipo de características tendría? Pero su necesidad importante fue ser capaz de crear objetos de acuerdo a sus necesidades y en el contexto de su vida, de la época. Eso mismo fue evolucionando. De sentarse en el suelo, en la tierra, pensó que podía sentarse en una piedra, ¿cierto? Pensó con el tiempo que esa piedra la podía modificar. Vio la naturaleza, pensó, se imaginó que a lo mejor los árboles podían proporcionar algún material para elaborar, y así sucesivamente. Eso, chicos, es muy importante. Quizá no se le ha dado como la importancia o el valor. Porque para nosotros es muy normal sentarnos, estar trabajando vía computador, virtual, ¿cierto? Comemos, nos vestimos, escuchamos música. Para nosotros eso es normal. Pero no fue siempre así. ¿Ya? Ya, entonces, previo a su elaboración, los objetos requieren de una idea, ¿cierto? Primero la necesidad, la idea, esa idea. Luego que tenemos más o menos claro el concepto, viene el diseño, ¿cierto? Varios diseños, hasta lograr, entre comillas, la perfección de lo que yo quiero. O ese objeto que yo quiero cumpla la función. Me refiero a cualquier objeto, a cualquiera. ¿Me explico? Bien, actividad, Tito. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Actividad, niños. Y esto es más que nada un recordatorio. ¿Ya? Es un recordatorio más que nada. Cuando yo les envíe la guía, tipo prueba, ustedes me tienen que enviar de vuelta a mi correo. ¿Ya? Ahí yo les doy al correo, solo al correo, no al WhatsApp. Acuérdense que les dije que cuando empezamos el semestre, que el WhatsApp era para las consultas, pero para hacer trabajos, etcétera, era mi correo. Ese plazo 9 de agosto, pero consulté, no puedo enviarla porque mañana tengo clase con el otro primero, entonces lo voy a enviar mañana, chicos, en la tarde, la guía. ¿Ya? Mañana la envío. Tienen plazo hasta el 14 de agosto, hasta las 17 horas. Si alguien la terminó, mándela rápido, porque además no es tan larga. Pasando esta fecha, de la hora, no se van a recibir, no las voy a revisar, chicos, para que no nos pase lo que pasó anteriormente. ¿Ya? Esta guía va a ser enviada al correo de ustedes. La voy a enviar al correo. No vía WhatsApp. ¿Ya? ¿Alguna pregunta relacionada con esto? ¿Con la actividad?
Valentina, mira, lee ahí. Dice en la 1, enviar guía con las respuestas al correo indicado. ¿Ya? No al WhatsApp, Profe, solo al correo, todo al correo. ¿esta es la guía que estamos haciendo ahora o es la guía de mañana? Que va a enviar mañana. Plazo desde mañana, como les decía, tengo clase con otro curso, no la puedo enviar antes. No, era como un referente, Agustín, era para estudiarlo más que nada. ¿Ya? Esta es la primera nota del segundo semestre, chicos. Ahora, hubieron alumnos que la enviaron, ¿ah? Y bien. ¿Qué preguntas, Matías? ¿De qué hablas? Matías, ¿qué preguntas? Ya. Abajo igual viene el recordatorio, ¿cierto? Pero Matías, estoy explicando esto. Mañana envío la guía con las preguntas. Sí, lo dije. ¿Y por qué mañana? Porque tengo clase con el otro primero y no la puedo enviar antes. Tengo que enviarla después que haya hecho clase a los 3 primeros. Matías, se envía mañana, tienen plazo hasta el 14 de agosto a las 5 de la tarde, hasta las 17 horas. Ustedes me la van a enviar, van a contestar en el formato que está y la envían. No hay problema. No es que tenga que hacer otra cosa. Dentro de la guía van a contestar. Hay formatos de verdadero y falso, contestación, preguntas de desarrollo, todo eso. ¿Ya? Abajo viene el recordatorio que hemos estado viendo todo este tiempo. Los conceptos. Fíjense acá, dice, ordena los siguientes conceptos y enumerarlos. Esto es una forma para que ustedes estudien, no quiere decir que la, perdón, que la prueba vaya a ser así. ¿Cuáles son los conceptos materiales, producto elaborado, origen, medir, trazar? Ese es uno solo. Materia prima, transformación, planificación, diseñar, idea, investigar, elaborar, comprobar funcionalidad, proyecto, necesidad, comercializar, publicitar, solución y llegamos al objeto tecnológico. Antes de llegar a eso están todos los otros objetos. Ya, chicos, que les vaya bien. Tienen harto tiempo para hacerla, ¿cierto? Me la envían hasta las 5, ¿ya? Hasta las 5, esta guía se las voy a enviar a ustedes un poco como un recordatorio porque las instrucciones igual están en la prueba. Más que nada un recordatorio. Ya, niños, que estén bien. Felicito a los que siempre participan. Javiera, Cristal, Gracias por su clase, cuídese. Marlon. Que estén bien, chicos, gracias. Chao, Todos los que profe. participaron. Gracias.